al retorno en la quinta temporada, la columna de El Rock en la Historia. Perfecto, vamos a darle entonces. ¿Vamos arriba? Dale gas. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Mother should have built the wall. Mother, should I run for president? Mother, should I trust the government? Mother, will they put me in the firing line? Is it just a waste of time? Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, babe. Ooh, babe. Ooh, babe, cause mama's gonna help build the wall. Do you think she's good enough? For me? Mother, do you think she's dangerous? To me? Gonna check out all your girlfriends for you. Mama won't let anyone dirty get through. Mama's gonna wait up until you get in. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby help
Mother, did it need to be so high? Estamos de vuelta, Gianfranco. Excelente. Bueno, ahí escuchábamos este viaje casi lisérgico de los muchachos de Pink Floyd. Mother, un tema precioso, exquisito. Y también hace referencia al fin de semana pasado, que no dijimos nada, Santi, que fue el Día de la Madre. O sea, en este caso, este tema se llama Mother. Esperando para. Y estábamos esperando este tema para hacerle referencia a eso y ya de paso arrancar esta temporada de las columnas de rock en la historia, que ya las habíamos presentado en el primer programa, pero por un tema de tiempo y de cómo se habían dado las programaciones de los otros programas, no lo habíamos dejado para un poco más adelante. Incluso si bien este homenaje de Pink Floyd o este tema en homenaje a las madres lo puse hoy, pero en el programa que viene vamos a ver un poquito más de Pink Floyd, porque nos va a ocupar en este programa, en esta primera entrega de este año, los comienzos del género del rock en los años 70. Ya habíamos dejado atrás los 60, los turbulentos 60 en todo sentido, tanto en la música, en la política, en las guerras, en el mundo directamente. Y bueno, vamos a entrar en una década que no está ajena a toda esa turbulencia tampoco, aunque en determinadas cosas fue una década muy prolífica a nivel del rock y de la música. Veníamos de Santi Veníamos de los ingleses llevando la cabecera. Pero veníamos también de un hecho bastante significativo en lo que fue la historia de lo que fue la disolución de los Beatles a finales de los 60. También vimos una estrella fugaz pasar, que fue la aparición y la desaparición así casi al unísono de Jimi Hendrix, con su música, con su estilo y con su personalidad. Pero que marcó y va a marcar lo que vino después. Pero y ahora vamos a ver cómo se configura ese punto de inflexión que fue la aparición tanto de Hendrix y la desaparición de los Beatles, porque la desaparición de los Beatles de alguna manera deja un vacío a llenar. ¿Por qué? Porque la industria en ese momento, la industria del entretenimiento ya se había fijado en la música como el buque guía, digamos. O sea, la música llevaba el buque guía con respecto a lo monetario, lo que producía, lo que vendía la música, excedió a toda la industria del entretenimiento, al cine, a otras expresiones musicales, en este caso el rock. Ya estamos hablando que habían artistas que eran millonarios. Ya existía el término millonario en artistas del rock. Bueno, hay que hablar de los Beatles o los integrantes de los Beatles. Pero en este caso, cuando arrancan los 70, el formato cambia. ¿Cambia por qué? Porque aparecen dos o tres pilares o dos o tres referencias a nivel de bandas que reconfiguraron el género y incluso lo abrieron a niveles de que aparecieron subgéneros en el mismo género, ¿no? O sea, ya dejó de ser el rock and roll clásico de alguna manera, y ahora van a aparecer otros subgéneros que van a ser mucho más ricos a nivel de composición y de producciones al género en sí, y va a ser mucho más, va a acaparar la industria de la música. Llenan ese vacío que dejaron totalmente, y va a acaparar la industria de la música totalmente. Aunque seguimos en este caso con Inglaterra llevando la delantera, con algunas pequeñas diferencias con respecto a quién consumía más en realidad, porque había como una idea establecida de que se produce en Inglaterra pero se consume en Estados Unidos. O sea, había un poco pasado también, ¿no? O sea, había las bandas inglesas. Las bandas inglesas, si bien ocupaban los top 10 de todas las radios yankees a nivel de Estados Unidos, y en algunos casos la paradoja de todo esto que se hacían famosos primero en Estados Unidos que en Inglaterra mismo. Por ejemplo, hay una coincidencia, una concordancia entre los
los analistas del género. Ya estamos hablando que hay analistas, hay críticos, hay escritores, hay toda una industria atrás. Hay revistas de todo exclusivas eso, dedicadas al rock and roll. Que ver sobre la historia del género del rock, que la década del 70 fue la de mayor trascendencia y creatividad en cuanto a las composiciones incluso de la historia musical. Bueno, eso ya es una afirmación un poquito más jugada, ¿no? O sea, pero si vas a ver en las varias revistas especializadas con respecto a en esa época de lo que se hablaba en esa época, se llega a esa concordancia, ¿no? Y la principal característica de esa época, de los primeros años de los 70, fue la gran diversidad de géneros o de subgéneros, ¿no? Surgieron a raíz de, como te decía recién, de 3 o 4 pilares fundamentales que no tenían el mismo formato que las band boy o la banda o que banda grupo, como fueron los Beatles o mismo los Rolling, pero ahora ya eran más conglomerados musicales. ¿Qué quiere decir eso? Eran músicos ya totalmente experimentados, profesionales, estudiosos, ya olvídate del estereotipo del gurí ese que sale a experimentar con una guitarrita a ver qué onda. No, ahora ya estamos hablando de que había empresas o corporaciones o productoras musicales que reclutaban músicos para formar determinados productos, no solo para llenar ese espacio, sino ya para ir un poco más arriba. Ya se buscaba acá la excelencia. Ya se venía a jugar por plata fuerte. No. Ya se dejó lo idílico de la música y de tocar por sentir. Ya acá. No, los gurises que se conocían en el liceo o en el barrio. Bueno, en algunos casos sí, pero por ejemplo, en este caso fundamental que voy a exponer ahora, o que voy a dar a conocer ahora, o que les voy a presentar ahora, no fue tan así. En este caso, vamos a hablar de Deep Purple. Deep Purple fue un conjunto de músicos que los juntaron, se juntaron o los juntaron, para ya llevar al rock a otro nivel. A modo de casting. No sé si no fue tan así, pero va a ser parecido. Ya estamos hablando de gente que venía no solo del palo del blues, sino ya venía del palo de la música de conservatorio, de la música clásica, guitarristas ya un poco más, por ejemplo, en este caso de Purple, que ahora lo vamos a presentar, el principal, que es Richard Blackmore, era un guitarrista ya contra conocido, si bien era joven, pero que ya tocaba en otros lugares de Europa. En este caso lo fueron a buscar. El loco estaba en Dinamarca y dijeron, vamos a formar esta idea musical para hacer producción de música y llevar el rock a otro nivel. Y queremos a los mejores para eso. Y en eso queremos a los mejores. Está clara cuál fue la idea directamente. ¿Cuál es la diferencia que hay que no son grupos fijos de músicos? Por ejemplo, si bien no son conglomerados musicales como lo dijimos, pero se puede graficar así. Nos vamos ahora con el decorrer de la historia de Purple, por ejemplo, nos vamos a conocer que las formaciones fueron variando durante los años. Incluso algunos fueron fijos durante una época, pero después ya vinieron otros y volvieron otros y se intercambiaba músico entre banda y banda. O sea, todo en pos de buscar ya la originalidad en el sonido, ya la unicidad en el sonido o en las producciones era el diamante que se buscaba, porque no, o sea, ya para hacer lo que ya se venía haciendo antes era repetir o de alguna manera reproducir una fórmula que ya se sabía que funcionaba, pero que tarde o temprano se iba a gastar, porque otros géneros la iban a tapar, o como ya se estaba empezando a pasar en la década del 70, que otros géneros empezaron a coparla para la industria musical. En este caso, Deep Purple, por ejemplo, fue una banda que se formó en 1968. La formación original, digamos, o lo diferente que tenían, en el caso anterior era eso de la búsqueda de profesionalización en la parte de los ejecutores. En este caso, por ejemplo, la formación original fue con John Lord, que es el tecladista, Richard Blackmore, que era un guitarrista recontra renombrado, y si después
vamos a ir recorriendo la historia de los 70, lo vamos a ver en reiteradas oportunidades, Richard Blackmore, porque aparte, justo con Hendrix también fue uno de los rupturistas del género, aunque Richard Blackmore era un psicodélico también. Pero tenía otro estilo de personalidad que la de Hendrix, ¿no? A ver, no le voy a decir que no era un roto en el sentido, pero está, capaz que se cuidaba un poquito más, comía más lechuga y eso. Un poquito más que Hendrix se cuidaba. Y por ejemplo, Nick Samper. Igual los excesos. Sí. No, siguieron y ahora los vamos a ver mucho más cuando terminemos la columna. Nick Samper en el bajo, Ian Pace en batería y el primer vocalista de Purple, que Purple fue conocida también por tener excelentes vocalistas que venían del palo del canto casi lírico, ¿entendés? Como una diferenciación vocal con respecto a lo que venía pasando anteriormente, que se notaba la diferencia bastante. En este caso, el primer vocalista fue Rod Evans. Lo que hizo Purple, por ejemplo, o la experimentación que tuvieron en este caso de los varios músicos, fue hacer tipo una serie de producciones de disco que no fue hasta el cuarto disco que se asentaron a nivel de sacar un hit. Un hit o una masterpiece en el sentido de un disco que rompiera el esquema, ¿tá? En este caso vamos a escuchar, ingeniero, el primer tema que tenés ahí, el que sigue. Y vamos a ver la diferencia con respecto a los otros temas que habíamos escuchado. Dale.
Bueno. Volvemos, Santi. A ver, para un poquito, Gianfranco. Hola. Bueno, ahí escuchábamos Smoke and the Water de Deep Purple. Como veníamos hablando, en este caso, después de los tres primeros discos, con la formación original, de que ya lo habíamos comentado, sufre el primer cambio de formación, como ya lo veníamos hablando, con respecto a lo variable y a lo diverso que era o sea, no era que se terminara la banda y aparecía otra. Ahora en este caso iban rotando los músicos. Por ejemplo, este cuarto disco, que es Smashing Head, que mete uno de los principales hits, no solo de Deep Purple, sino del rock and roll en la época que sale en la época del 70, fue grabado en el Machine Head y ya con la formación nueva, que es cambian el bajo y meten a Roger Glover y aparece uno de los principales vocalistas icónicos de la banda, que es Ian Gillan. Ian Gillan estuvo después durante mucho tiempo rotando también, no solo en bandas como Deep Purple, sino también en Black Sabbath, y ya lo vamos a ver cuando hacen un crossover ahí entre vocalistas. Se llevaban bastante bien entre esta banda y otras bandas, como por ejemplo Black Sabbath, pero principalmente la característica fundamental que tenía este tipo de grupos o de agrupaciones o de conglomerados de música era la diversidad que tenían de rotar los músicos en busca también de seguir perfeccionándose en la excelencia y en la búsqueda de nuevos sonidos o de originalidad o de unicidad mismo dentro del género, por ejemplo. Pero que a su vez le da una identidad a la banda también. Total. Y por ejemplo, esta banda es tan fundamental en la historia del rock o del mismo de los 70, porque esta manera de hacer el rock and roll o de ejecutar el rock and roll le va a dar pie a un subgénero que es el que se va a venir fuerte después, que es el hard rock. Estos fueron los padres del hard rock. No tocan duro y tocan. No hay segundas opiniones con respecto a esto. Deep Purple fue el principal padre del hard rock, aunque también se lo ve como uno de los tíos mayores del heavy metal, porque vamos a ver que los padres del heavy metal son otros, claro, que no son otros que Black Sabbath. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Ahí entramos con la otra referencia fundamental que casualmente son contemporáneos tanto en años como en lugar. Black Sabbath aparece también en el 68, pero más en Birmingham. Birmingham era una ciudad industrial, es una ciudad industrial en Inglaterra. Pero estos muchachos ya vienen de otro palo, no vienen del palo de los músicos profesionales, sino vienen del palo de gente más curtida, laburadora, y que encontró en la música el sueño también, ¿no? Esto tal vez volvimos a lo anterior, pero como ya estaba instaurado el know-how nuevo que iba a ser durante la década del 70, incurrir en el género, y hacer explotar el género, tanto en composiciones como en producción y como en letras también. A nivel de profesionalización ya estaba marcado. Por ejemplo, Black Sabbath son sí considerados los padres del heavy metal. Y viene más que nada por la manera de tocar y por lo oscuro de su música. O por lo oscuro que se sentía su música de acuerdo a cómo tocaban. Hay una anécdota media exquisita, le digo yo, media rara, que en este caso Tony Iommi, que es uno de es el fundador de Black Sabbath, es el guitarrista fundamental y compositor también, había tenido un accidente laburando y se había cortado la yema de los dedos en la mano, justamente en la mano que tocaba, y después ella se ve que ya tocaba ahí en ese momento, y como para buscar una manera más práctica de tocar, que no le molestara, que le faltaran las partes de los dedos. Se ve que se fue la yema, la falange, andá a saber lo que fue. Se puso unos adaptadores, y eso hacía que el sonido de la viola fuera un tipo más lúbrego, más oscuro. No, esa es una historia que está, andá a chequearla, ¿no? Bueno, pero en este caso, por ejemplo, el
el formato de Black Sabbath sí se refiere al formato más viejo, que en este caso son guitarra, voz, bajo y batería. En este caso es Tony Iommi en guitarra, es un histórico guitarrista que hasta el día de hoy está debe tener otro proyecto, pero está emparentado con la historia de Black Sabbath. Ozzy Osbourne en este caso, si bien sale de Black Sabbath y es considerado el líder y la voz de Black Sabbath, va a tener muchos problemas con Black Sabbath, se va a ir, va a volver, se va a ir de nuevo, va a volver de nuevo, pero a su vez él se hizo un personaje a sí mismo, ¿no? Él se creó a sí mismo, un self-made man, como le dice el hombre que se hizo a sí mismo, con la imagen del tipo más rudo y más oscuro del rock and roll, hasta el punto tal que se autodenominó el rey de las tinieblas. Y padre de pero heavy, sí, el padre de heavy, o sea, en realidad el rótulo de padre de heavy metal se lo dan los mismos metaleros después, que todos refieren a Black Sabbath como con los que empezaron con el género o que dieron base para también los shows de bueno, sí, por ejemplo Ozzy Osbourne hizo todo para era más que musical, ¿no? Por ejemplo Ozzy Osbourne, bueno, yo esto ya más en los 80, ¿no? Pero por ejemplo, no sé si era en la parte cuando él estuvo de solista o porque él todavía sigue solista y tiene su banda propia solista, no sé, le arrancaba la cabeza un murciélago en pleno show, ¿entendés? Sí, ya era la Cosas así, performance. ya está. En este caso, bueno, sí. Tony Iommi en guitarra, Ozzy Osbourne en voz, Geezer Butler en bajo y Bill Ward en batería. Esa fue la formación original. Pero ¿qué pasa? Si bien se formó así y los primeros discos fueron con esta formación, Black Sabbath recorrió mucho más formaciones que incluso Deep Purple, porque llegaron a tocar 25 músicos en el global en la carrera de Black Sabbath, al punto tal, bueno, está 21 discos editados. Imagínate que debe haber pasado tanta agua. Incluso en los 80 tuvo un revaldo bastante bueno. En los 90 creo que quisieron volver y no volvieron. Después cuando en el principio de los 2000 cuando que murió uno de los íconos también del heavy metal, que fue Ronnie James Dio, que tocó con Black Sabbath, incluso tuvo un conato de violencia bastante importante con Ozzy Osbourne, porque Ozzy Osbourne cuando lo echaron, él no quería que nadie le tocara, que cantara sus canciones, y mucho menos un tipo que cantaba mejor que Ozzy Osbourne, que en este caso era Ronnie James Dio. Entonces, al punto tal que hubo amenazas de muerte. Ozzy Osbourne le dijo a Ronnie James Dio, que dije, vos llegás a cantar con una de mis canciones, te mato. Ronnie James Dio le dijo, sí, vos dale tranquilo que no pasa nada. Y, haciendo honor al género, ¿no? Y lo primero que hizo Ronnie James Dio, ¿qué hizo? Fue ahí, cantó un tema de él, así que está, que se vaya, sabes que iba a carpir, a comer murciélago de otro lado. Escuchame, bueno, vamos a presentar a esta banda con el próximo tema, ingeniero, a ver si, y dale gas.
Oh. Bueno. Vos sos amigo de Johnny Ray, me lo cortaste a pobre Ozzy, vos. Mala onda, che. Bueno, ahí escuchábamos Paranoid de Black Sabbath. Y ¿por qué, aparte de lo que ya habíamos explicado, San, de considerarlos los padres del heavy metal, era por la característica de las producciones y de la música en sí, y también de la temática, una estética en la temática de qué se trataba. Estamos hablando de gente que hurgaba en el oscurantismo, ¿no? O sea, o en la misma, en los mismos recovecos de la mente con respecto a la locura o a lo oscuro que podía ser la mente. O sea, estábamos hablando que veníamos de una parte de gente que le hacía música o al amor, o al desamor, o al llanto, o a lo cosas. Acá estábamos hablando de gente que hablaba directamente de la locura o de cosas que se podían ver en libros o en producciones literarias inglesas o lo que fuera yankee, pero que la música todavía no le había hincado el diente todavía. Por ejemplo, bueno, veníamos de los padres ingleses, los Rolling, los Beatles. Sí, bueno, está. Por ejemplo, los Beatles, los Rolling después se hacen algo parecido o se meten un poquito con eso. Por ejemplo, en Sympathy for the Devil, que es un tema que refiere a un supuesto pacto con el demonio. Y bueno, en este caso, por ejemplo, Ozzy era un loco que le encantaba esa temática, lo hacía saber en sus letras y en sus composiciones. Por ejemplo, Mr. Crowley, que es un temazo que viene más adelante y viene más en los 80, habla muy Mr. Crowley era un escritor que estuvo muy asociado al oscurantismo, a la secta satánica. Y bueno, ¿qué pasa? Y también asociado no solo las letras, sino con el estilo, con ¿no? el estilo, y todo eso oscuro, esa tocada en unos tonos medios lúgubres que hacían ver como que era algo medio ya o sea, medio raro. Esto les ganó, digamos, el mote no solo de gente que estaba asociada al heavy metal o al rock oscuro, y era muy difícil. O sea, se ganó también la negativa de la radiodifusión. Tanto Deep Purple como Sabbath les costó, al punto tal que, bueno, ellos primero hacen sus primeras armas de éxitos en Estados Unidos y después vuelven ya afianzados en sus trabajos hacia Gran Bretaña, y bueno, y ahí empiezan a... Sí, es medio paradójico, siendo que Deep Purple se forma siempre pasó eso. A modo de casting, de juntarnos. No fue, bueno. A modo de casting. Es conglomerado musical. Por la diferenciación de las distintas variables que hubieron después en su formación. A Black Sabbath le pasa lo mismo más adelante, tanto porque, bueno, los vaivenes de la vida de Ozzy lo llevaron a irse o que lo fueran de Black Sabbath y después a volver o hacer su proyecto musical individual con otro tipo de banda. Pero vamos a pasar. ¿Cómo estamos de tiempo? Capaz que vamos a despedir un amigo y después ya te dejo la entrevista y te dejamos la entrevista, porque íbamos a meternos en la historia, pero dejamos este temita para el programa que viene, que está muy interesante, que ya te lo adelanto, que es el Septiembre Negro, el Bullshit de 1972, que es una historia que parece de película, aunque hay películas con respecto a ello. Pero vamos a despedir un amigo. Porque acá siempre estamos terminando con gente muerta, las columnas. Al niño de Coronel. Por favor, al niño de Coronel. Vamos con el dolor en el alma. Tengo que contarle que Elvis murió el 16 de agosto de 1977 en Memphis, en su casa. No me acuerdo cómo se llamaba la mansión, pero ahora ya se me va a venir a la mente. Lo encuentran muerto. Las causas fueron varias, entre ellas, bueno, en principio un infarto, pero los 159 kilos que pesaba conspiraron contra su salud en ese momento, y las 800 recetas de psicofármacos que le había hecho su médico en 6 meses, Nicopalau, parece una... Graceland, ahí va. Parece un personaje traído de una película de James Bond, el tipo. Nicopalau era el médico, y caso parecido le pasó a Jackson también, a Michael Jackson, con respecto a la sobremedicación. Bueno, en este caso Elvis venía en
franco descenso a nivel personal, no tanto a nivel profesional, porque si nos fijamos en el 73 había hecho el primer concierto televisado que lo vieron 1.500 millones de personas, que fue un concierto que hizo en Hawái. Fue el primer concierto televisado a nivel mundial. Masivo. 1.500 millones de televidentes. Se separó se divorció de su esposa, estaba totalmente dejado al consumo del alcohol y a los psicofármacos de alguna manera, como para sobrellevar también la intensidad de la gira. No creo que lo hayan cuidado mucho en el sentido de tanto sus productores como sus managers. No estaba el Coronel Parker en este caso, ya lo había dejado. La fama se lo comió a Elvis desde el momento que lo agarró Hollywood y prácticamente se lo fagocitó, porque la música ya últimamente se había corrido el rock and roll y se había dedicado más al pop, más a lo melódico, sí, al entretenimiento duro y puro. Incluso si se ponen a mirar videos, la etapa tanto de los finales de los 60 como el principio de los 70 de Elvis, si bien era el atuendo rock and rollero, pero la música no condecía mucho con lo que se estaba haciendo el rock and roll en ese momento. Así que vamos a despedir a Elvis con el dolor del alma, a Gianfranco, y lloramos todos juntos con ese tema, Suspicious Mind. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Won't let our love survive or dry the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. When honey, you know I have never lied to you.